Yo vi una nota publicada en México de Andrés Manuel López Obrador sabía de tal cosa y dejó que este grupo de traficantes de personas, de niños, si saliera libre, etcétera, etcétera. Es un error, es una nota falsa, es un clickbait. Y lo que señala específicamente es que el ex embajador estuvo en una fiesta en 2014 en Chihuahua, en un inmueble del consulado de Chihuahua, y donde además pues había, él tuvo una relación con una menor de 11 años a quien habría dejado embarazada y que se había confirmado que él era padre de eso. Eso es lo que se acusa en el correo. En dos sentidos, Jesús, te queremos preguntar primero el impacto de los archivos Epstein en la vida política de los Estados Unidos y luego bajemos con México. Me parece, no sé, es la sensación que tengo desde acá, que creo que la cobertura se ha dado más en redes sociales, en medios digitales, que los medios tradicionales parece como que no le están entrando fuerte al tema, ¿o es nuestra percepción desde México? Hay una combinación, depende de los temas. Lo que pasa es que los medios sí se están cuidando mucho más sobre qué se está publicando y cómo se está publicando, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque hay muchísima información. Una de las cosas que yo he comentado es que los archivos Epstein tienen mucha paja. O sea, hay miles de documentos. De hecho, tuvieron que bajar documentos porque no estaban debidamente procesados. Ese fue el argumento, obviamente porque se estaba revelando información incluso de víctimas, pero todavía tenemos que hacer la revisión. Está la cantidad de información que mucha de ella es basura, es información basura, es decir, no proporciona absolutamente nada, y el hecho de que aparezca un nombre particular no significa que haya una conexión específica con la red de tráfico sexual que era liderada por Jeffrey Epstein y otras personas. Por supuesto, hay personajes importantes a quienes están conectados debido a las fotografías, los viajes a las islas, ¿no? Que eso se ha publicado muchísimo, la conexión que existe de grandes empresarios, ¿no? Multimillonarios que estaban en esta red, también incluyendo mexicanos, y que pues hay que tener mucho cuidado cómo se va mencionando cada uno de esos elementos. Ahora, cuando me refiero a que hay mucha basura, es que, por ejemplo, el FBI compartió dentro de los archivos de este caso, compartió, por ejemplo, boletines informativos, ¿no? Estos boletines informativos que, por ejemplo, a lo mejor Epstein o alguien de su grupo compartió, es decir, un boletín informativo que manda un medio de comunicación específico, y como es un correo electrónico enviado por Epstein o dentro del grupo que él acostumbraba a tener o tener comunicación de una manera constante, no era un tema en particular, sino era un boletín de información general, es decir, nacional, internacional, deportes, etcétera. Entonces, todos esos nombres, cuando se buscan en el sistema de todos los archivos, pues aparecen y evidentemente, está el nombre de tal en los archivos Epstein. A ver, momento, hay que ir por partes. Yo por eso he estado escribiendo algunas cosas, no mucho, porque me gusta mucho dar como seguir la ruta de la información. O sea, tenemos un primer dato que aparece un nombre y entonces aparece cierta información. A esa información y esa pieza hay que darle un contexto y explicar exactamente en qué contexto se desarrolló tal situación. Y tampoco determinar, porque no somos ni fiscales, ni somos autoridad, ni somos tribunales, los periodistas, para decir que algo en particular ocurrió. Sin embargo, ayuda a establecer el contexto y exponer por qué ese nombre está ahí y cuál es la cadena específica. Entonces, y el contexto, repito, me gusta mucho repetir el tema del contexto porque a muchos periodistas, desafortunadamente, profesionales que llevan años trabajando en el periodismo, se les olvida el contexto. ¿Por qué? Porque pues, es muy fácil vender un nombre y ponerlo al aire y decir pasó esto y está en los archivos. Y solo porque está en los archivos ya es un delito como tal. Sí, está en los archivos, pero ¿cuál es el motivo por el cual están los archivos? ¿En qué cadena de correos está en esos archivos? ¿Qué significa la organización en la que está conectada? Etcétera. Entonces es muy importante eso. Claro, y también de señalar que por qué difunden ciertos archivos
y por qué no difunden otros. También tenemos que tener esa lectura política de que van dirigidos hacia quién, o tenemos que pensar en ese sentido. Y bueno, como bien señalaba, los abogados de las víctimas de Epstein dijeron que las deficiencias en la edición de los archivos publicados el viernes habían trastocado la vida de casi 100 víctimas. Por eso hablas de este referente, me parece que es muy importante hacerlo. Y en los textos que has escrito, Jesús, se encuentran pues el ex embajador Anthony Wayne, Richard Marcinko, y aparece Peña Nieto y AMLO. ¿Nos podrías dar el contexto de este tema? Sí, mira, yo creo que hay que ir por partes. El caso del nombre de Andrés Manuel aparece principalmente en notas informativas, es decir, información internacional que ellos compartían sobre lo que estaba ocurriendo en México, y se menciona ahí el caso de López Obrador, bueno, lo que pasa en México y la relación con Estados Unidos. Hay un correo, una cadena de correos electrónicos donde se podría considerar que está Andrés Manuel López Obrador, pero el contexto es importante, porque yo vi una nota publicada en México de, Andrés Manuel López Obrador sabía de tal cosa y dejó que este grupo de traficantes de personas, de niños, si saliera libre, etcétera, etcétera. Es un error, es una nota falsa, es un clickbait, porque no está explicada de manera correcta. El contexto es, y donde vienen otros nombres, mencionas, por ejemplo, al ex embajador Anthony Wayne, que es muy interesante este personaje porque la forma en que aparecen los correos obviamente lo pone en una situación muy difícil. Estos correos son de 2019. 2019, ¿qué pasaba en ese momento? Jeffrey Epstein ya estaba en prisión. Jeffrey Epstein ya había sido acusado de, digamos, formalmente y a nivel federal, porque tenía muchas acusaciones desde 2008, sobre el tráfico sexual de menores. Y ya estaba en prisión, ya no había forma en que pudiera salir de la cárcel, porque él ya estaba esperando prácticamente pues el juicio y todo esto que ya tenía, pues estaba muy formado hasta que, bueno, ocurrió lo de su muerte, que incluso ahora el cuestionamiento sobre si se suicidó o no realmente, porque hay información que todavía no está como oficialmente es la versión que él se suicidó, pero obviamente hay elementos como periodistas que nosotros tenemos, bueno, hay preguntas que no se han resuelto y que no quieren responder. Entonces hay muchas cosas que quedan en el aire. Entonces eso ocurría cuando estaban esta cadena de correos. Estos correos no fueron generados obviamente por Epstein, fueron generados por un grupo en México que le envió información al investigador especial de la policía de Nueva York, de NYPD, que además ahí hubo un error, por ejemplo, el Departamento de Justicia, porque borra el nombre, pero en algunas partes deja el nombre. Entonces hubo muchos problemas de eso, de cómo se está revelando la información, porque lo hicieron como muy rápido y hay unas cosas que no deberían estar revelando porque sí pueden poner en riesgo a algunas personas y hay otras cosas que pues obviamente deberían revelar y no están revelando, ¿no? Porque obviamente quieren como cuidar exactamente qué, no sabemos, pues. Entonces, es parte de esa cadena. Y lo que señala específicamente es que el ex embajador estuvo en una fiesta en 2014 en Chihuahua, en un inmueble del consulado de Chihuahua, y donde además, pues había, él tuvo una relación con una menor de 11 años a quien habría dejado embarazada y que se había confirmado que él era padre de eso. Eso es lo que se acusa en el correo. Entonces, eso es bastante preocupante. Luego hubo una acusación formal en su contra en 2017, cuando ya, digamos, tenía que haber enfrentado el proceso, es cuando él deja el país tras un acuerdo con las autoridades mexicanas, incluyendo cortes mexicanas y el gobierno mexicano. ¿Quién estaba gobernando en ese momento? Enrique Peña Nieto, no Andrés Manuel López Obrador, como la nota que te comento que vi publicada señalaba. Cuando se entera, la persona que comparte, una persona de apellido Turner, incluso señala que han sido perseguidos él y su grupo que estaba investigando por autoridades estadounidenses del FBI en México y que incluso hubo pues atentados, etcétera. Entonces es un caso súper preocupante, muy complejo. Es importante no como periodistas no señalar y tomar como afirmativo algo. Yo entiendo que mucha gente cree que alguien le está lavando la cara a algunas personas o no. No,
se está actuando con responsabilidad y como periodistas, repito, no somos fiscales, no somos jueces, no estamos en un tribunal, tenemos que establecer contexto y lo que estamos viendo que existe en el proceso. Entonces, es preocupante y hay preguntas que nos han respondido sobre qué ocurrió realmente en el caso del ex embajador. Todo esto se suma porque obviamente él empezó a recibir mucha información y muchas quejas y acusaciones y agresiones en Twitter. Él respondió que la información era falsa, pero apenas respondió y desapareció de Twitter. Él está desaparecido. Hay que recordar que después, en 2017, ese año, él fue director del Instituto Wilson, que ahora pues prácticamente está desaparecido después de que el gobierno del presidente Donald Trump lo desapareció, parte de los recortes a nivel federal. Entonces, él está como funcionario de alto nivel estadounidense de capa caída. También hay que recordar que él tenía una relación súper cercana con Genaro García Luna, fueron muy amigos, él lo reconoció, incluso su esposa me lo dijo a mí, la esposa de García Luna me lo dijo a mí, que eran muy amigos y que no entendía por qué de algún modo él no estaba apoyando, por ejemplo, el caso de García Luna. Él fue a testificar tratando un poco de defender a García Luna, no pudo realmente, pero se le veía preocupado porque evidentemente lo que ocurrió, pues obviamente todavía García Luna tenía una importante influencia en el gobierno federal en México, ¿no? Que estamos hablando de 2014, él acababa de salir en 2012 del gobierno mexicano. Entonces hay muchas preguntas que se abren, pero yo creo que es importante leer nuevamente lo que se está publicando ahí, seguir la ruta, ¿no? De la cadena de correos y hasta dónde llega esa cadena de correos y las respuestas que nos pueden dar. Bien, Jesús García, este es el tema, digamos, lo que nos corresponde a México y los nombres que aparecen de pronto por ahí. En Estados Unidos, ¿cuál ha sido la respuesta de Donald Trump? Bueno, lo hemos visto en contra de algunos congresistas, en contra de algunos representantes, incluso republicanos, como en el caso de Thomas Macy. Y también el caso de la periodista donde de CNN me parece que le está preguntando cuál es el mensaje que le manda a las víctimas de Epstein y él empieza a ser muy agresivo con ella y lo demás. ¿Cómo se encuentra el escenario político después de estas revelaciones? Sí, es bastante complejo porque, bueno, evidentemente hay muchos republicanos que ya no pueden, digamos, apoyar abiertamente al presidente Donald Trump y la aparición de su nombre en los archivos de Epstein. Sin embargo, pues él obviamente se defiende, hay investigaciones que se tendrían que estar realizando, pero que no se están haciendo, entendemos que no se están haciendo. Él incluso apenas se revelaron estos 3 millones de documentos, muchos de los cuales ahora fueron borrados por lo que comenté al inicio, pero él dijo, bueno, algunas personas, expertos de abogados, me dijeron que finalmente él señala que la publicación de los documentos de algún modo lo exculpaban o lo, digamos, limpiaban su imagen, lo cual evidentemente no es cierto porque aparece porque todavía hay muchas respuestas de anteriores documentos y de información anterior que no se han dado. Entonces, es muy difícil porque además él ahora está amenazando a los periodistas con denunciarlos. Lo hizo ya con presentadores, incluso que trabajan en medios del espectáculo y que hacen bromas sobre la aparición del nombre del presidente en los archivos. Entonces, muy difícil porque obviamente le está presentando muchas demandas multimillonarias y evidentemente los medios están siendo muy cautelosos sobre la forma en que pueden manejar esta información. No significa que no se esté publicando, pero repito, yo creo que es bueno que lo estén haciendo de una manera cautelosa. Obviamente también está atacando a aquellos congresistas que pues obviamente se han expresado en su contra, como por ejemplo, el congresista Massey de Kentucky, que bueno, él ha sido muy vocal, él fue uno de los que impulsaron pues este proyecto de ley que obligó al gobierno estadounidense a hacer pública la mayor parte de la información sobre los archivos Epstein, que no se ha terminado porque el propio Departamento de Justicia reconoció que hay más de 6 millones de documentos, dio a conocer el último paquete de casi 3 millones de documentos que ha bajado a algunos, entonces hay muchísimos más documentos de los que desconocemos, además de que señaló y reconoció el propio Departamento de Justicia que no había publicado ni algunos videos, ni imágenes, ni documentos relacionados con actos violentos específicos, que es donde vendría, digamos, lo que periodísticamente algunos llamamos como la carnita, ¿no? La verdadera información dura que nos podría servir para entender mejor este problema. También entiendo
que se Sí. protege, perdón, nada más para concluir esta parte, entiendo que hay aspectos que se tienen que proteger si hay procesos judiciales adicionales que las víctimas pudieran procesar y que incluyan algunos nombres que evidentemente al ser públicos complican también los procesos judiciales. Sí, y por último, Jesús García, preguntarte cómo ves el escenario electoral. Sabemos que falta todavía algunos meses, pero pareciera complicado el escenario, tanto que en algunos momentos, como en el caso de la visita ayer de el presidente de Colombia, Gustavo Petro, parece que Donald Trump como que está midiendo un poco, ya no es la confrontación, esto tendría que ver, y bueno, tu comentario pues, sobre Petro, me parece que se lo ganó con algo tan sencillo. Bueno, el tema de Petro es, yo creo que eso requeriría una entrevista adicional, que platicáramos tú y yo de una manera adicional, porque hay muchas lecturas sobre esta reunión. No creo que todo realmente sea muy positivo para el gobierno de Petro y tampoco creo que la forma en que él resultó, digamos, él mismo como regular en sus propias, la forma pues digamos, tan aguerrida que se había expresado en redes sociales, digamos, se haya mantenido, ¿no? Es decir, entró el tema de la diplomacia, que es una forma de dialogar y que, por ejemplo, el gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido, ayer justamente estuve en un evento donde se hablaba sobre la relación bilateral y se destacaba mucho la forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado manejando, de hecho, la relación con el presidente Trump. No hay otra forma de manejarlo, ella lo ha hecho de una manera, pues, inteligente, sin recular en muchos aspectos, cediendo porque tiene que ceder, por supuesto, en algunos aspectos, pero al mismo tiempo hacerlo también con dignidad por su investidura y por lo que representa, que es a México en particular. Ahora, sobre el proceso electoral en Estados Unidos es muy difícil para los republicanos, ya lo reconocen, están recaudando mucho dinero, de hecho están recaudando más dinero que los demócratas, y hay que reconocer que las elecciones en Estados Unidos, pues muchas se deciden también por dinero, que tanto puedes invertir, pero ni el dinero del mundo esta vez podría realmente ayudarlos. Vimos una elección especial en Texas, donde perdieron una posición fundamental desde que controlaban desde 1990, por ejemplo, en un distrito, el Distrito 9 en Texas, que es local, el del Senado en Texas, y perdieron por bastantes puntos y ni el gobierno ni el presidente Trump apoyando al candidato republicano pudieron ganar. Vimos lo que sucedió en 2025, donde los republicanos básicamente quedaron destrozados en las urnas. Estamos viendo en todas las elecciones especiales están siendo destrozados y hay muchos candidatos, el movimiento progresista dentro del Partido Demócrata, que eso me gusta explicar mucho esto. Piensan uno que el Partido Demócrata es una sola línea de pensamiento. No, el Partido Demócrata es una coalición de pensamientos e incluye grupos que trabajan con derechos humanos, que trabajan derechos civiles, que trabajan derechos de las mujeres, que se enfocan a trabajadores específicamente o trabajan con cuestiones, por ejemplo, de la comunidad LGBT. Entonces es una coalición de diferentes movimientos y hay un movimiento muy interesante que es el movimiento progresista que está creciendo bastante y que fue el que ganó en Texas. Y están apoyando a muchos candidatos que son además la mayoría jóvenes, pero están apostando a algo que me parece muy interesante, los demócratas, es apoyando a voces realmente locales, es decir, están apostando a gente que realmente ha vivido casi toda su vida en esos espacios donde está buscando el voto, porque ocurre aquí mucho y también pasa en México que buscan ser elegidos por un distrito o un lugar en particular donde no han vivido la mayoría de sus años y vivieron ahí 5 años y ya quieren elegirse por ese distrito. No, acá están buscando que realmente estas personas hayan vivido en estas comunidades o muy cercanas a las comunidades para que puedan entender lo que está ocurriendo y ha servido bastante. Entonces va a ser una elección muy interesante porque pues evidentemente los republicanos pueden perder la mayoría. El problema que le veo es que aunque los demócratas ganen la mayoría en la Cámara de Representantes e incluso ganen en el Senado, pues va a ser muy difícil porque tienen que ganar la mayoría realmente importante para que ocurra un cambio sustancial en Estados Unidos y en la política, porque pueden detener ciertas reformas del presidente, pero no tendrían suficiente apoyo para modificar, por ejemplo, si el presidente veta una ley, pues entonces sobrepasar ese veto a través del Congreso, porque no tendrían los votos suficientes. Tendrían que tener una mayoría, lo que se llama en México la mayoría calificada, lo cual lo veo bastante complicado. Aún así, pues creo que
pues será un mensaje claro para los republicanos entender lo que pues los ciudadanos están viendo, que es básicamente y nuevamente el tema de la economía relacionada a trabajos, el derecho a la salud, el costo de los productos, es lo que está afectando más a las personas. El tema migratorio, por supuesto, está creciendo dentro de la temática que se va a manejar en las elecciones, pero la economía se mantiene como el principal elemento, porque además pues es la principal promesa que puso Donald Trump sobre la mesa y que no ha cumplido bajo ninguna circunstancia, aunque él presuma sus números, la realidad es que vas al súper y las cosas están 20 y 30% más caras. Jesús García, gracias por esta entrevista donde siempre tus análisis son reveladores y son concretos y también cuidadosos, porque un periodista tiene que sostener lo que en las pruebas que hay, lo que hay más allá de filias y fobias y lo que uno quisiera que pasara, ¿no? Y uno quisiera encontrar ahí responsables y culpables o que fuera algo definitivo. Ahí está la información, aunque dicen que no hay objetividad, me parece que nos acercamos lo más que se pueda. Gracias por esta vez. No, Marta, muchísimas gracias y bueno, con gusto volveré si me invitas nuevamente y hablamos de otros temas que siempre se nos quedan en el tintero. Te agradezco. Gracias, Jesús. Hasta pronto. Hasta pronto.